Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge Gutiérrez y estamos contentos de poder estar aquí estudiando la palabra de Dios y que pueda ser desafiado para poder cada día aprender más e interpretar mejor la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos la lección número 3 que trata acerca del método inductivo al Salmo número 1. Esto va a ser más o menos un ejemplo en lo cual tú tienes que hacer para los demás salmos, ¿ya? Pero antes vamos a ver en qué consiste el método inductivo. Dios ha revelado su palabra a los escritores, les ha inspirado para que ellos puedan dejar la escritura y tú y yo podamos analizarla, pero es responsabilidad de cada creyente poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Para esto Dios nos ha iluminado, Dios ha dejado su Santo Espíritu, nos ha dejado su Santo Espíritu en nosotros para que tú y yo tengamos esa capacidad sobrenatural de parte de Dios para que realmente podamos vivir la palabra de Dios como Él quiere que nosotros lo hagamos. Ahora, el método que nosotros vamos a utilizar, que utilizamos en nuestros institutos bíblicos, es el método inductivo. El método inductivo consiste en los siguientes pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. Y vamos a explicar a través de esta pirámide cómo date cuenta cómo el mayor énfasis, lo que soporta al método inductivo y en que vamos a gastar mucho más tiempo, es en la observación. Es necesario entender el significado básico de las palabras y su contexto antes de poder llegar a una interpretación. Responde la pregunta ¿qué dice? ¿Cuál es el contexto en sí? Entonces, eso es lo que trata la observación. La interpretación, ¿qué significaba para la audiencia original? Ya para los contemporáneos en ese entonces. O sea, hay que entender lo que el autor quiso comunicar cuando escribió el texto antes de poder hacer una aplicación personal. Entonces, va a responder qué significaba el texto en sí. Y la aplicación, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Es la meta de todo estudio bíblico, es la aplicación. Es la verdad de Dios a nuestras vidas. Un estudio bíblico sin aplicación va a resultar en una hipocresía. O sea, yo debo de trasladar esto a mi vida en una forma práctica para que realmente la palabra de Dios llegue a tener poder en nosotros. Ahora, vamos a ver el contraste porque hay un enfoque común, erróneo, que lamentablemente muchos utilizan y es una mala práctica, pero también hay un enfoque correcto con respecto al método inductivo. Por ejemplo, vamos a tener una observación breve versus una observación minuciosa, amplia. Vamos a tener una interpretación preexistente que no sabemos si en realidad es en sí, muy dudosa, cuestionable, o vamos a tener una interpretación cuidadosa, vamos a tener una implicación cuestionable, donde no te deja algo cierto en realidad que aplicar, versus una aplicación válida en la cual dices, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, eso es el contraste que tenemos en un enfoque común y un enfoque correcto. Y eso es lo que justamente el método inductivo te va dando. Ahora miren, la observación trata los detalles hechos a la pregunta que dice el texto. Muestra la gente, lugares, eventos, circunstancias, tiempos, objetos, relaciones, opiniones personales, ideas, etc., que estaban en la mente del escritor cuando fue redactado. Ahora, vamos a darnos cuenta que las etapas de la observación, la interpretación y aplicación se pueden comparar con el proceso de construir una casa. Vamos a poner ejemplo. La observación sería la recolección de los materiales. Cuando uno quiere construir una casa necesita ladrillo, cemento, fierro, tubos, necesita un montón de elementos para poder construir la casa. Entonces eso sería la observación. La interpretación es la etapa cuando el constructor construye la casa con los materiales. Esa sería la interpretación. Va poniendo cada material en su lugar y va construyendo algo. Y la aplicación es la etapa cuando el dueño se pasa a la casa a vivir en ella. Entonces, vamos a darnos cuenta que cada etapa es importante y todas son interdependientes. Cada uno depende una de la otra. Por ejemplo, si faltan materiales, o sea, si falta algo en la observación, no será posible completar la casa. Si la casa no se construye cuidadosamente, la interpretación
vivir en ella va a ser un peligro. Imagínate, si los materiales no están puestos en su lugar correcto, va a ser un peligro que esa casa permanezca en pie y se puede caer y va a ser un peligro vivir ahí en ella. Si nadie vive en la casa, vamos a poner que eso es la aplicación, entonces construirla fue una pérdida de tiempo. Entonces te das cuenta cómo cada parte del método inductivo, cada parte de la observación, de la interpretación y de la aplicación son importantes y cada uno depende de una de otra. Entonces, vamos a ir ahora al Salmo número 1. Vamos a tener que hacer lo siguiente, vamos a tener que ir leyendo en voz alta varias veces el Salmo 1. La segunda pregunta sería ¿qué tipo de salmo es? Esto en otra sección lo vamos a desarrollar, pero obviamente que es un salmo de sabiduría porque nos da instrucciones de qué es lo que debemos de hacer. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcar todas las referencias a Dios con un color azul. Vamos a marcar todas las referencias al hombre con un color verde. Vamos a marcar en un cuadro rectangular las palabras impío, pecador, escarnecedor, con un cuadro negro. La palabra justo vamos a marcarla con líneas radiantes de color azul. El camino lo vamos a marcar con un sombreado de color marrón. Ya, juicio lo vamos a marcar con un rayo negro. Y la palabra como, que es la comparación, vamos a marcarlas como líneas naranjas en diagonal encima de la palabra. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces vamos a empezar. Ahora, quiero dejarte esto bien en claro. Nosotros en este método inductivo estamos manejando la nueva Biblia de los Hispanos. Y también mayormente la mayoría de gente tiene la versión Reina Valera. Entonces te pongo acá un cuadro de ambas versiones para que tú te puedas dar cuenta de que hay una serie, una pequeña variación, pero date cuenta que la nueva Biblia de los Hispanos contiene palabras mucho más claras que tú y yo el día de hoy conocemos, porque es una versión más moderna y está en un lenguaje mucho más apropiado y está en un lenguaje que nosotros conocemos al día de hoy. Así que ahí te dejo el cuadro de las comparaciones para que tú entiendas y que no varía mucho, hay unas cositas pequeñas nomás, pero realmente está ahí la comparación. Ahora, vamos por ejemplo, al Salmo número 1. Entonces vamos a buscar nosotros ahí toda la referencia a Dios, el Señor o Jehová. Entonces vamos a leer el versículo 1 y te vas a dar cuenta que en el versículo 1 no hay ninguna referencia a Dios. Recién en el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Entonces marcamos ahí con una línea de azul la referencia al Señor y también marcamos la palabra su porque está hablando de su ley. Entonces estamos marcando todo palabra o verbo que tengan que ver con la referencia a Dios. Entonces, versículo 3, será plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperar no hay nada ahí. Versículo 4 tampoco, versículo 5 tampoco tiene ahí, hasta que llegamos al versículo 6. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Ahí en el versículo 6 marcamos el Señor que conoce el camino de los justos. Entonces, como es un salmo pequeño, son 6 versículos, date cuenta que nos da tiempo para poder marcar ahí. Ahora, lo siguiente que vamos a marcar es con respecto al hombre. Y el versículo dice, cuán bienaventurado es el hombre. Entonces, allí marcamos el hombre. Dice, no anda en consejo de impíos ni se. Entonces, es una acción. Él no se detiene en el camino de los pecadores, entonces tenemos que marcar se detiene de los pecadores. También seguimos ni se sienta, es una acción que el hombre no hace en la silla de los sacarnos, entonces marcamos se sienta, ni se sienta. Versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, entonces marcaríamos ahí su deleite porque está hablando de la acción que el hombre hace, él se deleita en la ley del Señor. Dice, y en su ley medita, una acción que el hombre hace es medita día y noche, ¿en qué? En la palabra, en la ley de Dios. Versículo 3 dice, será, es una comparación que se le está haciendo a él, entonces marcamos esa palabra será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces marcamos su fruto, su tiempo, su hoja. Vamos a marcar también la palabra todo lo que hace, ya porque está refiriéndose al hombre, prospera. Dice,
No así los impíos, que son como la paja que se oye al viento. No está hablando acerca del hombre. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el día del juicio. Entonces vemos ahí que ya ha terminado toda referencia al hombre. Ahora vamos a marcar toda referencia a impíos, escarnecedores y pecadores. Entonces vamos en el versículo 1, volvemos a leer. Lo bueno de este método, si tú te puedes dar cuenta, es que lees, te obliga a poder leer una y otra vez, y eso te da una comprensión mejor. Obviamente tú vas enfocándote en ciertas cosas, te enfocas primero en Dios, te enfocas en el hombre, pero el hecho de leer repetidamente te va a ayudar realmente a que tú puedas entender mejor el pasaje y saber de lo que está hablando. Entonces dice: bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos. Muy bien, ahí entonces marcas impíos encerrando un rectángulo con un color negro ahí. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ahí tienes la palabra pecadores, entonces vas a marcar ahí pecadores. Ni se siente en la silla de los escarnecedores. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. No hay nada ahí para marcar con respecto a los impíos. Versículo 3, tampoco hay nada para marcar. Versículo 4, no así los impíos. Es un contraste que está marcando ahí. Entonces marcamos ahí, encerramos ahí en un rectángulo la palabra impíos, que son como la paja que los lleva el viento. Versículo 5 dice: por tanto no se sostendrán los impíos. Otra vez ahí la palabra impíos en el día del juicio, no se sostendrán. Seguimos con el versículo 5, ni los pecadores en la congregación de los justos. Otra vez encerramos y marcamos la palabra pecadores. Dice, porque el versículo 6 dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces ahí otra vez marcamos la palabra impíos. Entonces tenemos 4 veces la palabra impíos, 2 veces la palabra pecador y 1 vez la palabra escarnecedor. Entonces date cuenta ahí de lo que estamos marcando. Ahora vamos a marcar la palabra justos. La palabra justos va a aparecer, vas a tener que leer otra vez el comienzo, pero va a aparecer recién en el versículo 5, mira. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, date cuenta ahí que se está hablando de los justos ahí, que los pecadores no van a poder estar juntamente con ellos. Versículo 6 dice: porque el Señor conoce el camino de los justos. Otra vez ahí la palabra justos, que la vas a tener que encerrar con unas líneas radiantes de color azul, ya para que hagan la distinción. 2 veces nada más aparece la palabra justos, ya ahí está hablando en un contexto de que el Señor los conoce a ellos y que los pecadores no van a estar juntamente con ellos. No estamos hablando de una práctica de pecado. Entonces vamos a ver ahí la palabra justos. Ahora vamos ahí a la palabra camino. Dice, vamos a leer otra vez Salmo número 1, versículo 1. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino. Ya, entonces ahí vas a marcar la palabra camino con un sombreado marrón, y ahí tienes la palabra camino. El camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y vamos a ver versículo 2, 3, 4 y 5, no hay nada, pero obviamente tú igual lo vas a tener que leer. Pero en el versículo 6 dice: porque el Señor conoce el camino. Ahí vas a tener que marcar la palabra camino. Conoce al Señor el camino de los justos. Mira qué bendición, ¿no? Conoce Dios tu camino y mi camino. Aquellas personas que son justas, Dios lo conoce. Pero el camino de los impíos, ¿qué va a pasar con ellos? Hoy vuelta vas a marcar la palabra camino, porque está tratando de otro aspecto. El camino de los pecadores, ¿qué va a pasar? Va a perecer. Mientras que el camino de los justos, el Señor lo conoce y va a ser prosperado. Ahora, hemos terminado entonces con el camino. Ahora vamos al juicio. Date cuenta ahí que en el versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 no aparece la palabra juicio, pero va a aparecer recién en el versículo 5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. Entonces marcamos ahí la palabra juicio, en el cual ellos no van a poder resistir. Entonces tenemos ahí la palabra juicio y la vas a marcar con unas rayitas ahí, color negro así, como un rayito, porque siempre un juicio es un ay, ¿no? Entonces es la única vez hay una sola vez que está la palabra juicio en el texto, entonces no hay otra vez. Y vamos a pasar ahora con la palabra como. El como siempre es una comparación, ¿no? Y vamos a ver que en el versículo 1 no está la palabra como, en el versículo 2 tampoco, pero en el versículo 3 sí aparece. Dice, se está refiriendo al hombre, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Entonces, acá está hablando de que el hombre de Dios,
es como un árbol que está junto a corrientes, como que está frente a un río o en un lugar donde el agua ahí él se puede alimentar. Entonces ahí está el cómo. Versículo 4. No así los impíos, que son como la paja. En tu Biblia está el tamo, pero el paja y tamo son lo mismo, que se lo lleva el viento. Entonces date cuenta, la firmeza de uno y lo pasajero del otro, lo inestable del otro. Entonces realmente hemos hecho una comparación de las palabras, y esto más o menos es lo que tú vas a tener que hacer justamente con todos los salmos, ¿ya? Vas a tener que buscar las palabras claves, vas a tener que enfocarte en lo que en Dios, en el hombre, y eso te va a ayudar realmente a que tú puedas tener un mejor estudio inductivo, a una mejor observación para que después puedas tener una aplicación, una interpretación correcta y una aplicación válida y específica. Entonces, esto es más o menos la muestra que tenemos para ti, para que tú puedas guiarte, para que puedas desarrollar el estudio bíblico inductivo. Y entonces, Dios mediante, esperemos que te pueda servir y que te pueda ayudar todas las instrucciones que te hemos dejado. No en todos los salmos vas a marcar vas a buscar el cómo, el camino de pecadores, porque va a variar. Pero sí vas a tener que buscar el énfasis, las palabras que se repiten, las frases que quieren decir, las frases que se van repitiendo una y otra vez. Eso es importante para tener un buen estudio bíblico. Así que hasta aquí nada más. Y gracias por este tiempo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.